Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión traigo para ti la clase de generalidades sobre el aparato respiratorio dentro de la materia anatomía humana. Comenzamos. Bien, siempre que se habla del aparato respiratorio, se refiere como vías respiratorias a todas las estructuras y órganos que lo conforman. Pero estas vías respiratorias no solamente hacen el intercambio gaseoso, que es lo que tenemos entendido, hacen múltiples de funciones. Por ejemplo, empezamos con la nariz y las cavidades nasales y allí vamos a tener lo que es el órgano olfatorio. Además, la nariz pues va a calentar, va a humedecer y va a filtrar lo que es el aire que respiramos. Y además está, como te dije, el epitelio olfatorio, que es la desembocadura ahí de las fibras nerviosas del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Luego más abajito vamos a tener a la laringe, que está constituida enteramente de cartílagos, y junto con la vía respiratoria va a ser el órgano emisor de los sonidos, va a ser el aparato de la fonación, con lo que vamos a poder hablar. A continuación le siguen la tráquea, que es un tubo cartilaginoso, que su función es conducir el aire, también filtrarlo, ya que tiene un epitelio ciliado. Se bifurca, forma los bronquios principales, izquierdo y derecho, que a su vez se van a bifurcar en múltiples ramas hasta llegar a su expresión más pequeña, que son los alvéolos terminales y respiratorios, en donde se hace el intercambio gaseoso. Estos bronquios, este árbol bronquial va a estar localizado adentro de los pulmones, que vamos a ver sus diferencias entre lo que es un pulmón izquierdo y un pulmón derecho. Entonces, en esta imagen estamos viendo la cavidad nasal, que es una cavidad muy amplia que tiene bastantes estructuras en su interior. Aquí estamos viendo la continuación, que es laringe, tráquea. Aquí está la bifurcación en la carina, que es una estructura llamada carina, que es el punto de bifurcación hacia un pulmón y hacia otro por medio de los bronquios primarios o principales. Y estos son los pulmones. Bien, para poder estudiar las vías respiratorias, primero tenemos que saber que se dividen en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Teniendo como representante de las vías respiratorias superiores a la cavidad nasal o nariz, a la faringe y a la laringe. Y como parte de las vías respiratorias inferiores, pues vamos a tener la continuación, que es la tráquea, el árbol bronquial propiamente dicho y los pulmones. Empezamos por la nariz. Bien, la nariz, como todos sabemos, se encuentra en medio de la cara, debajo de la frente, encima del labio superior entre las mejillas, y va a tener una forma de una pirámide triangular. En la base de esta pirámide se encuentran los orificios o aperturas nasales externas que podemos ver a simple vista y que reciben el nombre de narinas. También estamos observando que pues, la nariz tiene un esqueleto que es osteocartilaginoso. Y entonces aquí estamos viendo en el número 1 está marcando específicamente a los huesos propios de la nariz, que se llaman huesos nasales, que están articulados por medio de una sutura armónica entre ellos, al maxilar superior y con una sutura dentada hacia lo que es el hueso frontal. Después estamos viendo que el 2, 3 y todos los demás números están hablando acerca de la estructura cartilaginosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el tercio que está más hacia adentro, es el que es óseo, y tercio medio y externo van a ser
de cartílagos. Bien, entonces aquí estamos viendo la imagen que vimos anteriormente, pero ahora visto de lado, en lateral. Vamos a ver la armazón osteocartilaginosa. También va a tener una capa muscular, va a tener un revestimiento externo que va a ser la piel y por dentro un revestimiento interno que va a ser la mucosa, cuya función principal pues es producir moco, que es lo que va a humidificar, va a filtrar y va a calentar el aire que vamos a respirar, que va a entrar a través de las aberturas nasales externas, que son las par de narinas. Bien, estamos viendo generalidades, recuérdenlo. Los senos paranasales pues son una serie de cavidades que son huecos que algunos huesos del cráneo y de la cara poseen. Los huesos que van a tener estas cavidades pues se encuentra entre ellos el hueso frontal, que nos va a dar los senos frontales. En el lenguaje de las ciencias de la salud, la palabra seno significa cavidad o hueco. Cavidad, imagínate como una cueva, un hueco. En este caso, estos senos, huecos o cavidades deben de estar llenos de una cosa, de aire, nada más. Cuando estos senos paranasales están sanos, es un hueco que está tapizado por la misma mucosa que tenemos adentro de nuestra cavidad nasal y que debe de estar lleno de aire. También se les llaman cavidades neumáticas. Neumo es aire. Entonces, los huesos que van a proporcionar senos, pues va a ser el seno frontal, porque el hueso frontal tiene sus huecos. También el maxilar superior, que son estos. El etmoides en sus celdillas etmoidales y también el hueso esfenoides. Todo esto ya fue revisado en la clase de cráneo y cara, de los huesos de cráneo y cara. Muy bien. Estos senos, como se dice, son cavidades excavadas en los huesos del cráneo o los huesos de la cara y todas van a desembocar en las cavidades nasales. Tienen un revestimiento mucoso y su contenido es aire. A cada lado, para fines de examen, senos maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales. Cuando estos senos se enferman, se infectan, cuando la cavidad nasal se enferma y se infecta, se produce un padecimiento llamado sinusitis. Entonces se les coloca el nombre sinusitis maxilar o frontal, maxilar, frontal, o cuando todos los senos paranasales están afectados, se le llama pansinusitis. Pan significa global, todo. Es así como pandemia. Pansinusitis es todo. Todos los senos paranasales. Todos estos se pueden verificar por medio de una radiografía de Cadwell y Waters en proyecciones para senos paranasales. Bien, nos vamos a meter de lleno a las cavidades nasales. Nosotros los conocemos como fosas nasales. Vamos a tener dos, fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha. Están dentro del macizo óseo de la cara y en medio están separadas por un tabique vertical y también por la mucosa que contiene los aparatos receptores olfatorios que van a estar en esta zona de aquí. Aquí va a estar el epitelio olfatorio. La abertura anterior de la cavidad nasal reciben el nombre de narinas, entonces tendremos la narina izquierda y la narina derecha, que son los agujeritos de la nariz que tú observas en el espejo. Pero hay otras dos aberturas que no las puedes ver. Son muy posteriores, terminan aquí donde está mi cursor y reciben el nombre de coanas. Entonces, aquí, narina, aquí, coana. Y también son izquierda y derecha.
Bien, en esta imagen en lateral, para que te ubiques, esta es la cavidad nasal, aquí está la narina, acá están las cuanas, y entonces vamos a tener la continuación de lo que es la vía respiratoria. Observa, este es los músculos propios intrínsecos de la lengua. Este es el suelo de la boca, el piso de la boca. Y esto es esto que está aquí. Esta es la faringe. La que está en contacto con la parte posterior de la nariz se llama rinofaringe. La porción de la faringe que está en contacto con la boca se llama orofaringe. Y la que está más abajo, que ya no logramos ver, se llama laringofaringe. Y después de la laringofaringe, pues ya continúa la laringe, que es esta zona de aquí. Observa esta imagen también tan interesante. Aquí tenemos dos vías. La que va por enfrente es la vía respiratoria. Por aquí, sigue mi cursor. Por aquí entra el aire que respiras, pasa por la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe y entra. Siempre y cuando este cartílago esté abierto, entra a la laringe, a la tráquea y de ahí se va a los pulmones. Si tú comes un taquito, lo masticas, lo deglutes y va a pasar por algunos lugares por donde pasa el aire. Va a pasar por orofaringe, por la laringofaringe, pero en ese momento esta tapaderita, este cartílago que se llama epiglotis, se cierra y obstruye completamente el paso hacia la vía del aire, hacia los pulmones. Y entonces conduce el alimento por el tubo que va por atrás de la tráquea, que se llama esófago. Y entonces por ahí se van los alimentos. Entonces tenemos los dos tubos por enfrente, tú te lo puedes palpar, te puedes tocar tu laringe para que te ubiques. En los hombres, la nuez de Adán o manzana de Adán es uno de los cartílagos que tiene la laringe. Atrasito va el esófago. Muchas personas que están comiendo y están hablando y no paran de hablar y son las personas que a cada rato están tose y tose cuando están comiendo porque están forzando que la epiglotis se esté levantando y entonces entran micropartículas ya sea de líquido y esa persona no va a dejar de toser porque es un reflejo. Cuando algo entra a la vía aérea que no sea aire, sino una partícula de líquido o alimento, pues no va a parar de toser hasta que esa partícula se expulse. Bien, ya llegamos a la laringe, la estructura que te dije que forma la nuez de Adán. Aquí está vista de frente. Yo siempre he dicho que parece una máscara de luchador. Cuando yo estudié en medicina, pues tenía que hacer uso de todos los recursos, mnemotecnias, resúmenes, acrósticos, y usaba mi imaginación también, ¿no? Entonces decía yo, la estructura que parece una máscara, esa es la laringe. Y ya le ubicaba los ojos, este es el ligamento fulanito y estos cuernitos son estos y aquí está la boca. Pero bueno, ustedes estudian como puedan. La laringe es un órgano impar, quiere decir que solo es uno, simétrico. Si yo le trazo una línea media, veo que es idéntico a la izquierda a la derecha, muy superficial, puesto que tú lo puedes palpar a través de la piel. Está en la parte media y anterior de tu cuello, debajo del hueso hioides. Recuerda que el hueso hioides es un huesito que no se articula con ningún otro, está en el ángulo del cuello. Está debajo del hueso hioides y de la lengua. Está por delante de la faringe, por la cual se comunica por arriba, y abajo se continúa con la tráquea. Esto que ves aquí de color blanco en forma de dos anillos, pues es el inicio de la tráquea, que son un bastante número de anillos cartilaginosos.
Pero nosotros nos vamos a ubicar en la estructura que se ve en amarillo. Aproximadamente 4.5 centímetros de alto, 4 de ancho y 3 de adelante hacia atrás, que es lo profundo. En los hombres es más grande que en la mujer. Y esa es la respuesta del por qué la mujer emitimos nuestro sonido de voz más agudo que en los hombres. Eso es precisamente por el tamaño. La laringe está formada por cartílagos y a eso se le llama esqueleto cartilaginoso. Entonces va a tener 5 cartílagos principales y va a tener algunos cartílagos accesorios. Los cartílagos principales, número 1, el más grande, el más voluminoso, que tiene forma de escudo, que es este que estás viendo aquí, se llama cartílago tiroideo. Recibe este nombre porque encima de él va colocada la glándula tiroides. Y este es el que forma la nuez o manzana de Adán. En los hombres es muy, muy marcado. El que está aquí abajo, que tiene forma de un anillo, con la piedra preciosa hacia la parte de atrás, por decir algo, este se llama cartílago cricoides o cartílago cricoideo. Está situado debajo del tiroideo. Ahorita vamos a ver en la otra imagen que tenemos el cartílago llamado epiglotis. Ese se mira por la parte posterior, que está atrás y arriba del tiroideo. Y tenemos 2 cartílagos que parecen aretes, que se llaman aritenoideos, que están encima del cricoides. Los cartílagos accesorios son muy pequeñitos, 2 que parecen cuernitos, por eso se llaman corniculados, 2 que parecen cuñas, que se llaman cuneiformes, y estos son muy variables, se llaman sesamoideos, muy pequeñitos. Bien, aquí estoy viendo de perfil lo que es el cartílago de la epiglotis. Este es el cartílago tiroideo y esto que vemos así en diagonal, este se llama epiglotis. Y la glotis se encuentra adentro de lo que es el esqueleto cartilaginoso de la laringe. Y es como si fuese, por darte un ejemplo, el asiento del excusado. Y la epiglotis es como si fuera la tapadera de este asiento. Ese es el único ejemplo que se me ocurre. Te puedes hasta reír, pero queda muy bien el ejemplo. Entonces, si yo me asomo aquí adentro de esta abertura, que es la glotis, voy a ver esta estructura que parece una V, pero invertida. Y estamos viendo esas tiritas blancas, que esas vienen siendo las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales humanas son parte del aparato de la fonación, directamente responsable de la producción de la voz. Con esto podemos emitir sonidos, gritar, cantar, hablar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de la epiglotis? ¿Por qué funciona como tapadera? Pues porque por aquí entra el aire que respiramos hacia nuestros pulmones, pero como por aquí pasa el esófago, por aquí pasa el taquito de carne asada que te comiste, en cuanto el sistema nervioso autónomo detecta que se está avecinando un bocado de alimento, en automático la epiglotis cierra aquí, se baja y tapa completamente esta estructura que se llama glotis. Y entonces el alimento se va por el caminito que le toca, que es la vía digestiva, para tomar camino por el esófago y caer al estómago. Entonces la epiglotis es la que señala la desviación del alimento. Aquí en esta otra imagen, aquí observa que dice epiglotis y aquí glotis. Entonces la epiglotis es esto y esta es la glotis. Y aquí atrás comes, va el bocado, la epiglotis se cierra y el alimento se va para acá. Ni siquiera se da cuenta de que hay otro camino aquí porque aquí se cierra.
Mientras no estás comiendo, mientras estás respirando o hablando, la epiglotis está abierta, está hacia arriba. Solamente se cierra cuando deglutes un bocado de alimento. Todo el tiempo está abierta. Aquí estamos viendo las cuerdas vocales. Aquí están cerradas, aquí están abiertas. Aquí es cuando metemos aire en inspiración. Aquí cuando estamos callados, y te aguantas el aire, se cierran. Aquí cuando estás respirando o estás hablando. Muy bien, aquí se encuentran donde está esta ruedita. Por aquí es el flujo de aire. Muy bien. Seguimos con la glotis. Las cuerdas vocales en sí no tienen forma de cuerda, pero así se llaman. Es una serie de repliegues o labios membranosos, por lo que es un error llamarlas cuerdas. El término anatómico es pliegues vocales. Entonces, bueno, esta es la glotis. Estamos viendo la epiglotis aquí que está levantada. Esa es la tapaderita que se cierra. Estamos viendo unos que se llaman pliegues vestibulares, porque esta zona es el vestíbulo. Y en medio estamos viendo los pliegues vocales. Están más adentro. Estos son los pliegues vocales. Y adentro, si se abre, esta es la glotis. ¿Verdad? Ok, los pliegues vocales de la glotis se van a organizar en 4. Las llamadas cuerdas vocales superiores o pliegues vestibulares, que son los que están en color naranja, no participan en la producción de sonidos. Y los pliegues, que son los inferiores, son las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, están más hacia abajo, por eso son inferiores y están representadas en blanco. Son las responsables de la producción de sonidos al efectuar una vibración. Aquí es donde se da el vibrato de las voces, ¿verdad? Muy bien. También la glotis es el punto por donde, cuando es necesario en un paciente que está grave, hospitalizado y hay que ponerle una cánula endotraqueal, se utiliza un aparato llamado laringoscopio, como lo estás viendo en esta imagen, que localiza las cuerdas vocales y en medio de las dos, adentro de la glotis, se acomoda, se introduce mediante una guía la cánula endotraqueal. Bien, lo que continúa lógicamente de la laringe pues se llama tráquea y entonces la tráquea la estamos viendo aquí. Esta es una vista anterior y la vista que está de este lado, más bien esta es posterior, sí, esta es anterior y no, esta es la laringe, entonces esta es vista anterior pero está seccionada a la mitad y esta es vista posterior porque aquí estoy viendo la entrada de la glotis y está completa porque se miran muy bien sus anillos cartilaginosos. Y estamos viendo también el músculo, el fibromúsculo que las está uniendo. Entonces la tráquea es un conducto semirrígido, fibromusculoso, cartilaginoso, es la continuación de la laringe y en la parte de abajo se bifurca para formar bronquio principal izquierdo y derecho. Y el punto de bifurcación recibe el nombre de carina traqueal. De hecho, es un cartílago específico que aquí no se aprecia muy bien, pero yo siempre digo que parece el calzón de Superman o calzón de luchador. Y ese es un cartílago que está mucho más reforzado que los demás para formar el punto de bifurcación llamado carina. La tráquea va a medir aproximadamente 13 centímetros en el adulto. En este corte que está seccionado en coronal, quitamos la parte anterior y vemos que es hueca, ¿no? Entonces por aquí entra el aire y todo su camino es hacia ambos pulmones. Aquí donde está el cursor, esta es la carina traqueal. Este es lo que es el bronquio principal del lado derecho
y este es el bronquio principal del lado izquierdo, y cada uno de estos va a tener muchas ramificaciones y se va a introducir adentro de cada pulmón. Entonces ahora sí, ya vienen los pulmones. Aquí vamos a seguir donde estábamos. Esta es la tráquea. Aquí está la carina, aquí está lo que les digo, el calzón de Superman, que es el cartílago de bifurcación llamado carina. Y bronquio principal izquierdo y derecho. Observen cómo cada bronquio principal o primario, a su vez, en el lado izquierdo se divide en dos y hacia el lado derecho se divide en 1, 2, 3. Esto es por el número de lóbulos que tiene cada pulmón. Estamos viendo que el pulmón izquierdo tiene una fisura aquí en medio que divide en dos y el pulmón derecho tiene dos fisuras que lo dividen en tres. Entonces los pulmones son dos, izquierdo y derecho, están colocados dentro de la jaula torácica, en el tórax, protegido por las costillas, a ambos lados del mediastino. El pulmón derecho se calcula que aproximadamente pesa 600 gramos, mientras que el izquierdo 500. ¿Por qué? Pues le hace falta un lóbulo. El lóbulo que hace falta pues es el espacio que va a utilizar el corazón. El tejido pulmonar se conoce como tejido parenquimatoso, es flácido y elástico y alrededor están cubiertos por una membrana fibrosa llamada pleura, que en sí son dos pleuras en uno. La pleura visceral, que se pega íntimamente ahora sí que a las células que forman el tejido del pulmón, y la pleura parietal quiere decir pared, que es la que va a estar en contacto con las costillas. Bien, la pleura, como te lo expliqué, pues es la membrana. Tenemos la pleura del pulmón izquierdo y la del derecho. Son membranas cerosas que envuelven a los pulmones y tapizan las paredes de la cavidad pleural. Tienen, como te dije, una capa serosa y una subserosa. Mira, este es el pulmón. Todas esas secciones pues es parte del tejido pulmonar. Podríamos decir que la capa que envuelve la silueta blanca del pulmón, esa es la pleura visceral, y esta que está siguiendo el contorno del diafragma y de las costillas, esa es la pleura parietal. Cada pleura, como te dije, está formada por dos hojas, pleura visceral y pleura parietal. Y en medio de esas dos pleuras se encuentra la cavidad pleural. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad que inflama a la pleura, se recolecta líquido inflamatorio en la cavidad pleural o espacio pleural. Y es aquí donde se recolecta el líquido de los derrames pleurales. Los pulmones van a estar divididos por fisuras. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, por lo tanto va a tener pues 2 fisuras. Una que va así, da toda la vuelta hasta atrás, y otra que la secciona a la mitad, entonces forma 1, 2, 3 lóbulos. Esto es en el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo solamente tenemos una fisura que me va a dividir al pulmón en 2 lóbulos. Los lóbulos del pulmón derecho, que son 3, reciben una nomenclatura respecto al nombre. El lóbulo superior derecho, porque está en el pulmón derecho, lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio. Entonces, lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho y lóbulo medio, el que queda entre los dos. Los lóbulos del pulmón izquierdo solamente se nombran lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Fíjate que no tiene el lóbulo medio. Y la explicación es porque ese es el espacio que va a tomar
el corazón. Bien, una vez que la carina se bifurca y me va a formar, la carina traqueal, me va a formar dos bronquios, que se va a ir uno a cada pulmón, se van a llamar bronquio principal derecho o bronquio primario, se les puede llamar también primario, secundario, terciario, pero también se les puede llamar al primario, se le llama principal, al secundario se le llama lobar. Lobar se refiere al lóbulo. Entonces acabamos de revisar que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. Por lo tanto, el bronquio principal derecho tiene que emitir una rama para cada lóbulo. Y entonces va a resultar un bronquio lobar superior derecho para el lóbulo superior derecho, un bronquio para el lóbulo medio y otro bronquio para el lóbulo inferior derecho. Y ahí ya tenemos que el bronquio principal le dio una rama a cada lóbulo. Lo mismo hace el bronquio principal izquierdo. Recuerden que este solamente tiene 2 lóbulos. Emite una bifurcación llamada bronquio lobar superior izquierdo para el lóbulo superior izquierdo y otro para el lóbulo inferior izquierdo. Entonces al final resulta que los bronquios principales o primarios generaron los bronquios lobares o secundarios y ya tenemos cubiertos los 3 lóbulos del pulmón derecho y los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Y así quedaría. Aquí está la tráquea, aquí está el cartílago de la carina traqueal. Estos serían los 2 bronquios principales, izquierdo y derecho. Y el bronquio derecho me va a dar los bronquios lobares derechos, superior, medio, inferior, 1, 2 y 3. Y el bronquio principal izquierdo me va a dar los bronquios lobares izquierdos, que recuerda que nada más son 2, superior e inferior. Finalmente, estos 2 bronquios del lado izquierdo, que son el lobar superior e inferior izquierdos, y aquí de este lado el lobar superior derecho, el medio y el inferior derecho, a su vez se van a bifurcar y entonces me van a formar más ramificaciones. Todas estas ramificaciones que se van a hacer van a formar una estructura que se conoce como árbol bronquial. Yo diría que si lo volteo, lo invierto, sí parece árbol, pero si se queda así, yo más bien pienso que son las raíces de un árbol, ¿no? Y este es el tronco. Entonces aquí estás viendo, mira, del lóbulo superior del pulmón derecho, este a su vez va a sacar ramas para la punta, que se llaman apicales, ramas para la parte posterior y para la anterior. El lóbulo medio del pulmón derecho me va a sacar ramas laterales y mediales, mientras que el lóbulo inferior derecho me va a sacar ramas superiores, hacia enfrente en la base, a la mitad de la base, a un lado de la base y atrás de la base. Lo mismo hace los bronquios lobares izquierdo, superior e inferior. Prácticamente le mandan una rama para cubrir todas las porciones del lóbulo que le corresponde. Muy bien. La importancia de la ramificación de los bronquios es que cada vez que se va ramificando, lo que resulta es un tubito más pequeño, de menor calibre, se vuelve a ramificar y sigue haciéndose más pequeño y más pequeño y más pequeño,
hasta que quedan las estructuras más pequeñas que ya no son visibles a simple vista, son microscópicas. Y ahí es donde llegan también las partes más pequeñitas después de muchísimas ramificaciones de los vasos sanguíneos. Se llaman capilares y entonces los capilares, tanto arteriales como venosos, hacen una red que rodean a el alvéolo pulmonar, que esa es la parte más pequeñita del árbol bronquial, y ahí es donde se entrega el dióxido de carbono y se llena con oxígeno para oxigenar la sangre. Entonces, bueno, aquí tomando otra vez lo que es el árbol bronquial derecho, esto es lo que hace el bronquio principal derecho, saca las 3 ramas para sus 3 lóbulos. Lobar superior derecho, lobar medio, lobar inferior derecho. Aquí tenemos al izquierdo. El izquierdo saca para su lóbulo superior izquierdo y para su lóbulo inferior izquierdo. Ya están cubiertos 3 lóbulos de la derecha y 2 de la izquierda. Bien. Ok. Después de llamarse bronquios primarios, secundarios, hasta terciarios, aparece el nombre de bronquiolo, que ya son las ramificaciones más delgadas. Y luego los bronquiolos se siguen ramificando para cubrir la totalidad del parénquima del tejido pulmonar, para dividirse en bronquiolos terminales, que vendrían siendo estos, y luego este bronquiolo terminal todavía se bifurca y forma los bronquiolos respiratorios. Y cada bronquiolo respiratorio termina en un saco alveolar, que es como si fuese un saco, una bolsa llena de uvas, de bolitas, llamadas alvéolos pulmonares. Y cada alvéolo está rodeado de esta red que te platiqué de capilares arteriales y venosos, y en donde se hace el intercambio gaseoso. Ahí va el aire. Bien, entonces, tráquea, carina, bronquio principal o primario, bronquio lobar o secundario, a su vez para cada región bronquios terciarios, y cada bronquio terciario se va a dividir en bronquiolos respiratorios, luego los bronquiolos terminales, ese es el primero, ese es el tronco, y luego el bronquiolo terminal se divide en bronquiolo respiratorio, que esa es su última división, y cada bronquiolo respiratorio termina en el saco alveolar, que está formado de alvéolos. Y bien, jóvenes, este fue el fin de la clase. Espero haya quedado entendida, teniendo en cuenta que son generalidades. Si quieres aprender un poco más sobre el aparato respiratorio, busca mi clase que se llama aparato respiratorio. Ese no dice generalidades, dice solo aparato respiratorio. Las referencias te las voy a poner en la descripción del video. Gracias por tu atención.